Hoy vamos a hacer algo curioso. Vamos a conectar los puntos entre unos textos que tienen, ojo, 700 años de diferencia. Veremos cómo una profecía que nació en plena guerra acabó convirtiéndose en un mensaje de esperanza que literalmente cambió el curso de la historia. Venga, vamos al lío. Fijaos bien en esto porque es alucinante. Hay un salto en el tiempo de más de 700 años entre estos dos momentos. Y la pregunta es, ¿qué clase de hilo invisible puede unir una profecía de la Edad del Hierro con un texto escrito en pleno apogeo del Imperio Romano? Pues justo eso es lo que vamos a desentrañar. A ver, esta es la hoja de ruta que seguiremos. Primero, un reino sumido en la oscuridad. Después, una profecía de luz. Luego veremos cómo esa luz se cumple, la llamada que provoca y finalmente el desafío de mantenerse unidos en ella. ¿Listos? Pues vamos allá. Venga, arrancamos con la primera parte. Y es que, para que una profecía que habla de luz tenga de verdad sentido, primero hay que entender la oscuridad, ¿no? La profunda oscuridad de la que nace. Así que nos vamos de viaje al siglo VIII a.C. A ver, la situación en ese momento era un lío. El gran reino de Salomón se había roto en dos. Por un lado, al norte estaba Israel. Por otro, al sur, Judá, con la capital de siempre, Jerusalén. Y bueno, no es que se llevaran de maravilla, la verdad, pero tenían un problema mucho más gordo, una amenaza común que se les venía encima. Y esa amenaza, claro, tenía nombre y apellidos: el Imperio Asirio. En el 732 a.C., el rey asirio se anexionó sin más los territorios del norte, las tierras de Zabulón y Neftalí. Imaginaos el panorama. Fue un momento de crisis total, de miedo. La oscuridad de la que hablamos no era una simple metáfora, era muy, muy real. Y es justo ahí, en medio de todo ese caos político y militar, cuando el profeta Isaías, desde Jerusalén, suelta estas palabras que han resonado durante siglos. Es que es una promesa de luz, en el momento de mayor oscuridad. Un mensaje de esperanza cuando, la verdad, no había ninguna razón para tenerla. Vale, pero ¿qué significaban estas palabras para la gente de la época? ¿Qué entendieron ellos? Vamos a ver eso en esta segunda parte, a desgranar qué significaba esa promesa de luz. Resulta que esta profecía se podía leer a dos niveles. En el momento, para la gente de allí, muchos pensaron que se refería al nacimiento de un nuevo rey, Ezequías, que era como un soplo de aire fresco para la dinastía. Pero, con los años, esas mismas palabras empezaron a significar algo mucho más grande, la esperanza de un Mesías, de un Salvador definitivo. Para pillar bien esta idea de esperanza, tenemos que hablar de lo que significa la fe en este contexto. Y ojo, no es una creencia así en el aire, abstracta, es más bien una confianza total que se basa en recordar cómo han salido las cosas en el pasado. Es como decir, si antes ocurrió esto, ¿por qué no va a volver a pasar? Esa memoria del pasado es lo que da la fuerza para el futuro. La fe es básicamente lo que te permite seguir de pie cuando todo está oscuro. Y ahora viene el giro de guión, el momento clave. Vamos a dar un salto de 700 años en el tiempo, porque vamos a ver cómo el evangelista Mateo coge este texto antiquísimo y ¡boom!, le da un significado totalmente nuevo y definitivo. A ver, recordemos las palabras exactas de Isaías. Hablaba específicamente de tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, ¿recordáis? Justo las primeras que cayeron en la oscuridad de la invasión. Quedaos con esa frase, que es importante. Pues bien, aquí es donde pasa algo increíble, porque 7 siglos después, Mateo, para empezar a contar la historia de Jesús, no se inventa un discurso nuevo. No, lo que hace es viajar 700 años atrás en el tiempo y rescatar esa misma profecía. Tachan, ahí lo tenemos, la conexión es directa, clarísima. Mateo está citando a Isaías casi palabra por palabra. Es un eco que atraviesa 7 siglos de historia para decir, básicamente, la espera ha terminado, la luz que se prometió ya está aquí. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues que no es una casualidad geográfica. Para nada. Mateo está haciendo toda una declaración de intenciones, una afirmación teológica. Al colocar el inicio del ministerio de Jesús justo ahí, en Galilea, la antigua Zabulón y Neftalí, está diciendo a gritos que Él es el cumplimiento de esa vieja promesa. La luz ha nacido precisamente en el primer lugar donde triunfó la oscuridad. Y esto nos lleva directos a la cuarta parte. Vale, la luz ha llegado. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa cuando aparece esa luz? Pues Mateo nos lo muestra al instante con la reacción de los primeros discípulos. La respuesta es radical. No hay un déjame que me lo piense o un ya te diré, para nada. Jesús les llama y la reacción de Simón, Andrés, Santiago y Juan es inmediata y total. Lo dejan todo, las barcas, las redes, su medio de vida, todo.
Es una forma genial de mostrar la potencia que tenía esa nueva luz. Claro que una cosa es la respuesta ideal, casi de película, y otra muy distinta es la liosa realidad humana. Y para ver eso, vamos a la última parte, porque nos vamos a encontrar unas décadas más tarde con una comunidad cristiana que tenía serios problemas para vivir unida en esa misma luz. Nos vamos ahora a Corinto. Imaginad un puerto mediterráneo lleno de vida, de gente, de jaleo. Pues allí, la comunidad cristiana, que era bastante nueva, en vez de estar unida, se estaba partiendo en grupitos, en bandos. Un problemón que amenazaba con reventarlo todo desde dentro. Se habían montado como clubs de fans de los distintos predicadores. Unos decían, yo soy de Pablo, otros, pues yo soy de Apolo, y otros, a mí el que me convence es Pedro. Incluso había un grupo que seguramente creyéndose los más listos decía, va, yo soy de Cristo y punto. El resultado, la unidad hecha añicos. Y claro, cuando el apóstol Pablo se entera de esto, su respuesta es brutal. Les lanza una serie de preguntas retóricas, de esas que duelen, para que se den cuenta de lo absurdo que era todo aquello. Les viene a decir, pero vamos a ver, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Es que me crucificaron a mí por vosotros? ¿Os bautizaron en mi nombre? Les recuerda que lo importante no es el cartero, sino la carta. Y ese es el meollo de su argumento, básicamente. Les dice que el bautismo sirve para unir a todo el mundo en una sola cosa, un solo cuerpo. Así que empezar a crear divisiones porque te gusta más un predicador que otro es no haber entendido nada de nada. Es ir justo en contra del mensaje. Porque la luz está para unir, no para andar creando nuevas sombras y divisiones. Y todo este viaje que hemos hecho, desde la oscuridad de los tiempos de Isaías hasta los piques en Corinto, se puede resumir en una idea final. Hay una definición de esperanza del escritor André Churaki que me parece preciosa. Él decía que la esperanza es la memoria del futuro. Piénsalo. Es la convicción de que esas promesas que recordamos del pasado son las que de verdad van a dar forma a nuestro porvenir. Y con esto cerramos, con una pregunta para darle vueltas. En esta historia de 700 años hemos visto cómo una promesa de luz fue capaz de darle forma al futuro. Así que quizá vale la pena pararse a pensar, ¿qué promesas, qué memorias de un futuro mejor son las que nos guían hoy en medio de nuestras propias oscuridades?